El viento cálido del altiplano mexicano silbaba entre los magueyes polvorientos, acariciando con rudeza la figura solitaria que se recortaba contra el cielo crepuscular. Don Ignacio Morales, el halcón en sus mejores días, ahora solo un excharro viejo y quebrantado, escupió una mezcla de sangre y tierra seca. El dolor en su pecho era un puño de hierro forjado en la traición. A sus pies, las ruinas humeantes de lo que fuera su vida entera, el rancho, el refugio. No quedaba nada. Solo cenizas, recuerdos calcinados y la mueca burlona del destino. Hace apenas una semana, los hombres de Sebastián de la Cruz, el hombre más poderoso del valle, habían llegado con papeles falsos y sonrisas crueles. Le habían arrebatado todo, acusándolo de una deuda que nunca existió. La humillación final fue ver cómo su silla de montar charra, la que le regaló su padre, era arrojada a las llamas con desdén. Don Ignacio, con la dignidad hecha trizas y el cuerpo enfermo por una tos que no cedía, había caminado sin rumbo hasta desplomarse en este paraje desolado, listo para que la tierra reclamara lo que quedaba de él. Junto a él, quieto y sólido como un centinela, estaba Relámpago. El caballo alazán, su compañero por más de 15 años, resopló suavemente y bajó su cabeza para rozar la mejilla surcada de lágrimas secas de su amo. No era un simple animal. En sus ojos oscuros y profundos habitaba una inteligencia antigua, una lealtad que trascendía lo comprensible. Relámpago empujó con su hocico el brazo inerte de don Ignacio, emitiendo un relincho bajo, casi un susurro. No era un sonido de despedida, sino de urgencia. El excharro abrió los ojos, nublados por la fiebre y la derrota. «Déjame, viejo amigo», musitó con voz quebrada. «Ya no hay nada. Se llevaron todo». Pero Relámpago insistió, tirando suavemente de la chaqueta raída. Con un esfuerzo sobrehumano, don Ignacio se incorporó. El caballo comenzó a caminar, mirando atrás para asegurarse de que lo seguía. No iban hacia el pueblo, ni hacia la carretera. Se adentraban en el monte, por un sendero que don Ignacio no había pisado en décadas. Era el camino a la casona abandonada, una vieja hacienda en ruinas que perteneció a su abuelo y de la que siempre había rehuido, pues guardaba recuerdos demasiado amargos de su propia historia familiar. Relámpago, sin embargo, avanzaba con una determinación inquietante, como si supiera que en esas piedras cubiertas de hiedra y olvido no solo había fantasmas, sino también el primer hilo de una verdad que necesitaba ser desenterrada. El sendero era estrecho, y estaba invadido por chaparrales espinosos que desgarraban la ropa ya maltrecha de don Ignacio. Cada paso era una agonía, un recordatorio de que su cuerpo, una vez fuerte y orgulloso, ahora era una cárcel de dolores. Pero algo en la actitud de Relámpago lo mantenía en pie. El caballo no titubeaba, olfateaba el aire y sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que el hombre era incapaz de percibir. Llegaron al portón de madera podrida de la casona. El lugar estaba sumido en un silencio pesado, solo roto por el canto de un grillo y el crujir de la madera bajo sus pies. Relámpago se detuvo frente a la entrada principal y rascó el suelo con su pata delantera, una y otra vez, en un punto específico donde las hierbas crecían más altas. Don Ignacio, exhausto, se dejó caer de rodillas. «¿Qué buscas aquí, Relámpago?» «Solo hay dolor en este lugar», dijo, su voz un eco de su antigua fortaleza. El caballo relinchó, más fuerte esta vez, y clavó su mirada en los ojos de su amo. Era una mirada que suplicaba, que ordenaba. Con las manos temblorosas, don Ignacio comenzó a apartar la maleza y a cavar en la tierra suelta donde el animal indicaba. Sus dedos, callosos y débiles, pronto tocaron algo que no era piedra ni raíz. Era frío y metálico. Siguió cavando, con un renacer de fuerza impulsado por la curiosidad más feroz, hasta que sus manos cerraron el puño alrededor de un objeto pequeño y rectangular. Lo sacó de la tierra, limpiando el barro seco con la camisa. Era una vieja caja de metal, oxidada pero aún sólida. En la tapa, desgastada por el tiempo, podía distinguirse el grabado de un caballo en pleno galope. El corazón de don Ignacio galopó dentro de su pecho herido. Esta caja no era suya. Nunca la había visto. Relámpago se acercó y rozó la caja con su hocico, emitiendo un suave bufido, como si diera su aprobación. Con dedos que ahora temblaban por una razón completamente distinta,
don Ignacio forcejeó con la tapa oxidada. Finalmente, se dio con un chirrido fantasmal. En su interior, no había joyas ni oro. Solo un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida, y debajo, una fotografía en blanco y negro. Al tomar la foto, el aliento se le cortó. Era una imagen de su propio padre, joven y sonriente, junto a un hombre que don Ignacio reconoció de inmediato, el abuelo de Sebastián de la Cruz. Y entre ellos, sosteniendo las riendas de un potrillo que era la viva imagen de un relámpago joven, estaba una mujer de belleza serena y desconocida. Pero lo que heló la sangre en sus venas fue lo que estaba escrito al dorso de la foto, con una letra elegante y firme que conocía demasiado bien. Asterisco, para mi hijo Ignacio. Que esta tierra y su legado sean siempre tuyos. La verdad duerme en el silencio del caballo. Asterisco. Don Ignacio levantó la vista, mirando a Relámpago, cuyo oscuro ojo parecía contener un universo de secretos. El animal relinchó una vez más, un sonido que ahora sonaba a advertencia, y clavó su mirada en la oscuridad del caserón, como si desde sus entrañas fuera a emerger la sombra de una verdad que empezaba a despertar. La noche había caído sobre la casona abandonada, como un manto húmedo y frío. Don Ignacio, sentado en el suelo de piedra del que fuera el gran salón, tenía la caja de metal sobre sus piernas y la fotografía temblando en sus manos. La tos le sacudía el cuerpo, pero su mente, nublada por años de resignación, estaba ahora terriblemente despierta. La verdad duerme en el silencio del caballo. La frase le resonaba en el cráneo como un tañido fúnebre. ¿Qué quería decir su padre? Miró a Relámpago, que pasía tranquilamente un poco de hierba junto a la ruinosa chimenea. Ese caballo no era un animal cualquiera. Lo había heredado de su padre en su lecho de muerte, junto con el rancho. Cuida de Relámpago, hijo, y él cuidará de ti, fueron sus últimas palabras, que don Ignacio siempre atribuyó al delirio de la fiebre. Ahora, esas palabras adquirían un significado aterrador. El caballo levantó la cabeza de repente, sus orejas se erguieron y orientó su hocico hacia la puerta principal. Un profundo y vibrante relincho escapó de su pecho, un sonido que no era de alerta, sino de reconocimiento, casi de desafío. Don Ignacio se puso en pie de un salto, el corazón golpeándole las costillas. ¿Quién está ahí?, gritó hacia la oscuridad, su voz quebrada por el miedo y la enfermedad. No hubo respuesta, solo el viento susurrando entre las grietas de las paredes. Pero Relámpago no se calmaba. Se acercó a su amo y lo empujó, suavemente, hacia una puerta lateral, que conducía a lo que fuera la antigua capilla de la hacienda. Era como si quisiera guiarlo a un lugar específico dentro de la ruina. Con la caja de metal, apretada contra el pecho, don Ignacio siguió al animal. La capilla era un lugar de paz profanada. Los bancos estaban rotos, y un Cristo yacía en el suelo, cubierto de telarañas. Relámpago se dirigió directamente al pequeño altar de piedra, que milagrosamente seguía en pie. Rascó una de las losas del piso, justo frente al altar, con la misma insistencia con la que había hecho en el exterior. Esta vez, don Ignacio no dudó. Con una fuerza renovada por la urgencia, buscó una herramienta, encontró una barra de hierro oxidada entre los escombros y la utilizó como palanca. La losa era pesada, pero se dio con un gruñido de piedra quebrantada. Debajo, no había otra caja, sino un espacio hueco que contenía un viejo diario de cuero, intacto gracias al aire seco del altiplano. Lo tomó con reverencia. En la portada, grabadas con fuego, estaban las iniciales E.M. Emiliano Morales, su padre. Sentado en un banco roto, a la luz de la luna que se filtraba por el techo derrumbado, don Ignacio abrió el diario. Las páginas, amarillentas y quebradizas, contenían la escritura firme de su padre. Empezó a leer, y con cada palabra, el mundo que creía conocer se desmoronaba. Su padre no había sido solo el humilde ranchero que él recordaba. El diario hablaba de una sociedad secreta de charros, los jinetes de la verdad, dedicados a proteger un tesoro no de oro, sino de documentos que probaban la propiedad legítima de las tierras del valle, tierras que hombres ambiciosos como los antepasados de Sebastián de la Cruz habían ido robando mediante engaños, sobornos e incluso incendios. Como el que ahora había consumido el rancho El Refugio. La escritura se volvía más angustiada en las últimas entradas.
Su padre describía la traición de su mejor amigo, Alonso de la Cruz, el abuelo de Sebastián. Juntos habían descubierto una veta de plata en las montañas, en tierras que legalmente pertenecían a los Morales. Alonso, cegado por la avaricia, quiso reclamar la mina para sí mismo. Hubo una discusión, una pelea, y el diario se volvía evasivo, hablaba de un accidente trágico del que su padre nunca se perdonó. Don Ignacio pasó las páginas con ansiedad, buscando la verdad completa. La última entrada, fechada el día antes de la muerte de su padre, era escueta y terrorífica. Alonso cayó. Fue su avaricia, pero mi mano lo empujó. Lucan falla relámpago la prueba. Él es la clave. Solo él conoce el lugar. Sebastián, el hijo de Alonso, jura venganza. Sabe que tengo los documentos. Si me pasa algo, no fue un accidente. Cuida del caballo, Ignacio. Él te llevará a la verdad, Don Ignacio dejó escapar un grito ahogado. Su padre no había muerto de una enfermedad repentina, como siempre le habían dicho. Lo habían asesinado. Y el hombre que ahora lo había arruinado, Sebastián de la Cruz, no solo estaba completando el robo de sus tierras, sino que estaba cobrando una venganza heredada. Relámpago se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro de don Ignacio, como si comprendiera el peso de la revelación. Su silencio, durante todos estos años, ahora era elocuente. Él era el testigo mudo de un asesinato, y el guardián de una prueba, que podía derrumbar un imperio construido sobre una mentira. De repente, un ruido fuera de la capilla, el crujido de una rama seca bajo una bota, lo sobresaltó a ambos. No estaban solos. El ruido en la oscuridad congeló la sangre de don Ignacio. Se apretó contra la pared de la capilla, conteniendo la respiración. Relámpago se había puesto rígido, sus músculos tensos como cuerdas, listos para la acción. Desde fuera, una voz áspera, que don Ignacio reconoció como la de uno de los matones de Sebastián, rompió el silencio. Debe estar por aquí, jefe. El viejo no pudo haber ido lejos con esa tos que tiene. Otra voz, más fría y educada, pero cargada de una malevolencia que erizó la piel del excharro, respondió: revisen la casona. Quiero esa caja. Y a él, con vida. Todavía me debe una firma. Era Sebastián de la Cruz en persona. Habían seguido sus huellas. Don Ignacio miró a Relámpago con desesperación. Estaban atrapados. El caballo, en un movimiento increíblemente silencioso para su tamaño, se inclinó y empujó a su amo hacia una estrecha abertura detrás del altar, una especie de nicho oculto que daba a una pequeña bodega subterránea. Era un escondite perfecto. Don Ignacio se deslizó dentro, llevándose el diario y la caja. Relámpago, en un acto de increíble valentía, salió de la capilla trotando y relinchó fuerte, alejándose del caserón hacia el monte. Estaba creando una distracción. Los gritos de los hombres de Sebastián confirmaron que la treta había funcionado. Por allá. El caballo. El viejo debe de estar con él. Las voces y los pasos se alejaron persiguiendo la silueta fantasma de Relámpago en la noche. Don Ignacio, temblando en la fría bodega, escuchó cómo se perdían en la distancia. Su corazón se desgarraba entre el alivio y el terror por su compañero. Sabía que Relámpago era astuto y conocía cada recoveco del monte, pero los hombres de Sebastián iban armados. Pasó una hora eterna, acurrucado en la oscuridad, leyendo a la luz de su vieja linterna de mano las páginas del diario que detallaban la ubicación de la mina de plata y la existencia de un testigo clave del accidente de Alonso de la Cruz, una anciana curandera que vivía en un pueblo remoto de la sierra, a quien todos creían muerta. El diario la llamaba Doña Socorro, la que todo lo ve. Finalmente, un suave roce en la entrada del escondite lo alertó. Era Relámpago, regresando ileso, su pelaje oscuro brillando con el sudor de la carrera, pero sin un rasguño. Don Ignacio abrazó el cuello del animal, sollozando en un mix de gratitud y agonía. Gracias, viejo amigo, gracias. Sabía que no podían quedarse. Sebastián y sus hombres regresarían. Con una determinación que no sentía desde hacía años, don Ignacio decidió que no iba a morir como un ratón acorralado. Iba a seguir las pistas que su padre y su caballo le habían dado. Iba a encontrar a Doña Socorro y a localizar la mina.
Tenía que probar la verdad. Esperaron hasta el amanecer, y luego, usando los senderos más ocultos que Relámpago conocía como la palma de su casco, emprendieron el camino hacia la sierra. El viaje fue una tortura. La tos de don Ignacio empeoraba con el aire frío de la montaña, y la fiebre lo hacía delirar. En varias ocasiones, estuvo a punto de caer de la montura, pero Relámpago parecía sentir su debilidad y aminoraba el paso, buscando siempre el terreno más estable. Era el caballo quien guiaba la expedición, quien elegía los caminos, quien olfateaba el agua en los arroyos secos. Don Ignacio, en sus momentos de lucidez, se aferraba al cuello del animal, susurrándole palabras de aliento que eran tanto para el caballo como para sí mismo. Después de 2 días de viaje extenuante, llegaron a un pequeño pueblo colgado en la montaña, un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas. Las casas eran de adobe y techo de paja, y los pocos habitantes los miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Don Ignacio, con la poca fuerza que le quedaba, preguntó por doña Socorro en la única tiendita del lugar. El dueño, un hombre anciano de rostro surcado como la corteza de un árbol, lo miró con suspicacia. Doña Socorro. Hace años que no se oye ese nombre. La gente dice que se volvió loca después de lo que vio. Que habla con los espíritus de los animales. Vive arriba, en la cueva del águila. Pero no molestes a la vieja, forastero. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Don Ignacio asintió, agradeció, y guiado una vez más por la inquebrantable confianza en Relámpago, comenzó la empinada ascensión hacia la cueva. Cuando finalmente llegó a la entrada, vio a una mujer anciana envuelta en rebozos, sentada frente a una pequeña fogata. Sus ojos, velados por las cataratas, se posaron en él, pero fue a Relámpago a quien miró con intensidad. Y entonces, habló con una voz que era como el crujir de la tierra. Ya te esperaba, Emiliano. Sabía que tu silencio no duraría para siempre. No lo llamaba a él, Ignacio. Se estaba dirigiendo al caballo. El mundo se detuvo para don Ignacio. La anciana, doña Socorro, con sus ojos nublados, miraba fijamente a Relámpago, y le hablaba como si se dirigiera a un viejo amigo. A su padre. Un escalofrío que no tenía que ver con la fiebre, recorrió la espina dorsal del excharro. Doña, ¿a quién se refiere? Logró balbucear, su voz apenas un hilo de sonido. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él, y una sonrisa triste, llena de una sabiduría antigua y dolorosa, se dibujó en sus labios arrugados. A él, muchacho. A este noble animal que traes contigo. O, más bien, al espíritu que lo habita. Hizo una pausa, invitándolo a sentarse junto al fuego con un gesto de su mano huesuda. Don Ignacio, con las piernas temblorosas, obedeció. Relámpago se acostó plácidamente a su lado, apoyando su cabeza en el regazo del hombre, como si aquella revelación sobrenatural fuera la cosa más natural del mundo. Hace muchos años, comenzó doña Socorro, su voz mezclándose con el crepitar de las llamas, tu padre, Emiliano, y Alonso de la Cruz vinieron a estas montañas. Encontraron la veta de plata. La avaricia envenenó el corazón de Alonso. Quería quedarse con todo, matar a tu padre y hacer pasar todo como un accidente de caza. Don Ignacio contuvo la respiración. La noche antes de el accidente, tu padre vino a verme. Estaba asustado. Sabía que Alonso tramaba algo. Él y su caballo, el padre de este que aquí está, eran uno solo. Tenían un vínculo que pocos entienden. Tu padre me dijo, Socorro, si me pasa algo, mi espíritu no se irá. Me quedaré con Relámpago. Le mostraré la verdad a mi hijo cuando sea el momento. Yo pensé que era el miedo hablando. La anciana hizo otra pausa, sus ojos ciegos parecían ver más allá del tiempo. Al día siguiente, yo estaba recolectando hierbas en el barranco del diablo. Los Six Forster. Alonso empujó a tu padre, pero Emiliano era fuerte, se sostuvo. En la lucha, fue Alonso quien resbaló y cayó al precipicio. Fue un accidente, sí, pero nacido de su propia maldad. Sin embargo, Sebastián, que era solo un adolescente pero ya con el corazón negro de su padre, llegó poco después. Solo vio a tu padre de pie, junto al borde. Juró vengarse. Tu padre,
Destrozado por la culpa de haber sobrevivido a su amigo, aun sabiendo la intención que Alonso tenía, vivió el resto de sus días atormentado. Y cumplió su palabra. Señaló a Relámpago. Cuando Emiliano murió, envenenado lentamente por Sebastián, su último suspiro fue para este caballo. No es solo un animal, muchacho. Es el refugio del alma de tu padre. Por eso te guía. Por eso sabe. Por eso su silencio era tan profundo, hasta ahora. Don Ignacio miró a Relámpago, y por primera vez, vio más allá del pelaje, los músculos y los huesos. Vio la profundidad infinita en sus ojos, una tristeza centenaria, una paciencia sobrehumana. Eran los ojos de su padre. Un torrente de emociones lo inundó. Incredulidad, miedo, una pena abismal, y finalmente, una paz extraña y poderosa. No estaba solo. Nunca lo había estado. Su padre había estado con él todo el tiempo, galopando a su lado, compartiendo su dolor en silencio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de amargura. Eran de liberación. «Padre», susurró, enterrando su rostro en el cuello del caballo. Relámpago emitió un suave bufido, una cálida exhalación que parecía decir, «Al fin lo sabes». Doña Socorro asintió. Sebastián no solo te quitó el rancho por la tierra o la mina. Te lo quitó por odio. Por creer que tu padre mató al suyo. Pero la verdad es otra, y yo soy la prueba viviente. Y este caballo es la prueba andante. Le tendió un pequeño amuleto de piedra con la figura de un caballo grabada. Toma esto. Es para él. Lo protegerá en lo que viene. Don Ignacio tomó el amuleto, y lo ató con cuidado a la crin de Relámpago. El animal relinchó suavemente, como en agradecimiento. En ese momento de conexión espiritual, un disparo resonó en la montaña, seguido de gritos. Los hombres de Sebastián habían encontrado el pueblo y estaban subiendo. Doña Socorro se puso en pie con una agilidad sorprendente. Por el otro lado de la cueva. Hay un sendero que lleva al barranco del diablo. Allí está la entrada oculta a la mina. Es el lugar. Vayan. Yo los detendré. Don Ignacio quiso protestar, pero la determinación en el rostro de la anciana era absoluta. Con el corazón encogido, montó en Relámpago y se adentró en la oscuridad de la cueva, escuchando como la voz firme de Doña Socorro comenzaba a cantar un viejo corrido, desafiando a los que se acercaban. Corrían hacia la boca del lobo, pero ahora iban juntos, padre e hijo, en una misma misión de redención. La cueva era un túnel serpenteante de oscuridad húmeda y fría. Relámpago avanzaba sin vacilación, sus cascos haciendo eco en el silencio pétreo, como si recorriera un camino que su espíritu había memorizado hacía mucho tiempo. Don Ignacio se aferraba a la montura, la fiebre y el agotamiento luchando contra la adrenalina y la sobrecogedora revelación. No era solo su vida la que pendía de un hilo, era la oportunidad de limpiar el nombre de su padre, de deshacer una injusticia de 2 generaciones. Tras lo que pareció una eternidad, un tenue resplandor marcó el final del túnel. Salieron a un pequeño valle escondido entre las montañas, un lugar de una belleza agreste y solitaria. Frente a ellos, semioculta por la vegetación y una cunninmente colocada cortina de rocas, estaba la entrada de la mina. Una abertura baja y oscura que exhalaba un aliento de tierra y tiempo detenido. En la roca junto a la entrada, desgastado por la lluvia y el viento, podía verse el símbolo que su padre había dibujado en el diario. Un caballo galopando dentro de un círculo. El emblema de los jinetes de la verdad. Don Ignacio desmontó, tambaleándose. Aquí está, Relámpago, ¿padre? El caballo se acercó a la entrada y rascó el suelo, luego se volvió y miró fijamente a su amo, relinchando con urgencia. No era un gesto de descubrimiento, sino de advertencia. Don Ignacio encendió una antorcha que improvisó con un palo y unos trapos. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en la mina. El túnel era estrecho y descendía abruptamente. El aire era pesado y olía a óxido y humedad. Después de unos 50 metros, el túnel se abría a una cámara más amplia. Y allí, apiladas contra la pared, había varias arcas de madera podrida. Con un esfuerzo, don Ignacio abrió una. No brilló la plata. En su lugar, encontró lo que su padre había descrito,
documentos. Montones de pergaminos, títulos de propiedad antiguos, mapas detallados y cartas que detallaban cada transacción fraudulenta, cada soborno a un funcionario, cada amenaza de los de la Cruz a lo largo de décadas. Era la historia de un robo sistemático, y la prueba irrefutable de que el rancho El Refugio, y media docena de propiedades más en el valle, pertenecían legítimamente a la familia Morales. Pero su triunfo duró poco. Desde la entrada de la mina, oyó una voz que le heló la sangre. «Buen trabajo, Ignacio. Me has ahorrado la molestia de buscarla». Sebastián de la Cruz estaba de pie en la boca de la mina, empuñando una pistola. Detrás de él, 2 de sus hombres bloqueaban la salida. Sebastián sonreía, una mueca cruel y triunfante. Siempre supe que el viejo había escondido las pruebas aquí. Pero nunca pude encontrarla. Y cuando supe que habías venido a la sierra, seguí el rastro de tu tos, y el de ese maldito caballo. Su mirada se posó en Relámpago con un odio visceral. Mi padre siempre dijo que ese animal tenía el demonio dentro. Ahora veo que no se equivocaba. Don Ignacio, acorralado, se puso frente a las arcas. Esto prueba que todo es mío, Sebastián. Prueba que tu familia es una banda de ladrones y asesinos. Sebastián rió, un sonido seco y desagradable. Esos papeles no verán la luz del día. Se quemarán, como tu rancho. Y tú, tendrás un accidente, como tu padre. Levantó la pistola, apuntando directamente al pecho de don Ignacio. En ese instante de máxima tensión, Relámpago, que había estado quieto en las sombras, actuó. No con la fuerza bruta de un animal, sino con la inteligencia de un hombre. De un rápido manotazo con su pata, derribó una antorcha que uno de los matones sostenía. La tea encendida cayó sobre un montón de viejos trapos y pólvora seca que había cerca de la entrada, restos de alguna antigua voladura. Las llamas brotaron instantáneamente, creando una cortina de fuego entre don Ignacio y sus captores. Sebastián y sus hombres retrocedieron, sorprendidos y momentáneamente cegados por el humo y las llamas. «Relámpago», gritó don Ignacio. El caballo cargó contra él, no para atacarlo, sino para empujarlo más adentro de la mina, hacia un estrecho desvío que no había visto antes. Era un túnel de escape, una veta agotada que salía al otro lado del valle. Don Ignacio no lo dudó. Agarró un puñado de los documentos más cruciales, y los metió dentro de su chaqueta. Luego, montó en Relámpago y se lanzó al oscuro pasadizo, dejando atrás los gritos de furia de Sebastián y el crepitar de las llamas que consumían la entrada principal, y con ella, la mayor parte de las pruebas. Habían escapado por los pelos, pero Sebastián sabía que estaban vivos y que tenían al menos parte de la verdad. La cacería, lejos de terminar, acababa de comenzar. El túnel de escape era angosto y peligroso. Relámpago avanzaba con una fe ciega, casi sobrenatural, esquivando derrumbes y pozos oscuros. Don Ignacio se aferraba con todas sus fuerzas. La chaqueta llena de documentos cruciales le pesaba como una losa de plomo. Tras varios minutos de descenso vertiginoso, un punto de luz les indicó la salida. Emergieron en un cañón remoto, lejos de la mina y de Sebastián. La respiración de don Ignacio era un jadeo doloroso. La fiebre lo consumía y la tos le sacudía el cuerpo con espasmos incontrolables. Sabía que no podría seguir mucho más. Se dejó caer de la montura junto a un arroyo y bebió agua fría con avidez, mojándose también el rostro para bajar la fiebre. Relámpago permaneció alerta, vigilando el cañón, sus orejas moviéndose constantemente. Don Ignacio sacó los documentos que había logrado salvar. Eran los títulos de propiedad originales del rancho El Refugio, firmados por un gobernador del siglo XIX, y varias cartas entre el abuelo de Sebastián y un juez corrupto, planeando el despojo de las tierras de los Morales. Era suficiente. Con esto y el testimonio de doña Socorro, podría enfrentarse a Sebastián, no con las armas, sino con la ley. Pero primero tenía que llegar al pueblo, a la capital del municipio, y presentar las pruebas ante las autoridades. El problema era su cuerpo. Estaba al borde del colapso. «No voy a lograrlo, Relámpago», murmuró, recostándose contra una roca, cerrando los ojos. La oscuridad lo llamaba, dulce y tentadora. Pero el caballo no se rendiría.
Se acercó y comenzó a lamerle las manos y la cara con su áspera lengua, insistiendo, obligándolo a mantenerse despierto. Luego, relinchó hacia el otro extremo del cañón. Don Ignacio forzó los ojos a abrirse. A lo lejos, entre los árboles, distinguió una columna de humo. No era de un incendio forestal, era el humo constante y domesticado de una chimenea. Había una casa, un rancho. Una última esperanza. Con un esfuerzo sobrehumano, don Ignacio se subió una vez más a Relámpago. El caballo, con una ternura infinita, caminó con un paso lento y estable, evitando cualquier tropiezo que pudiera lastimar a su amo. Se dirigieron hacia el humo. Era un pequeño rancho, humilde pero bien cuidado. Un hombre mayor salió al corral al oír los relinchos de Relámpago. Su rostro se endureció al ver la figura demacrada y febril de don Ignacio. —¿Qué busca por aquí, amigo? —preguntó con cautela. Don Ignacio, con la voz ronca, apenas pudo articular: agua, por favor, y un momento de descanso. El ranchero, después de un momento de duda, asintió. Ayudó a bajar a don Ignacio, y lo llevó a la sombra de un portal. Le dio agua y un pedazo de pan. Mientras don Ignacio comía, el ranchero miró fijamente a Relámpago. Ese caballo es un alazán con una estrella en la frente y la pata trasera izquierda blanca, ¿no es así? Don Ignacio, sorprendido, asintió. ¿Cómo lo sabe? El ranchero se quitó el sombrero. Mi nombre es Isidro. Hace muchos años, trabajé para su padre, don Emiliano. Era un hombre bueno. Este caballo es Relámpago, el mismo. Yo estaba allí el día que pasó lo del barranco. Don Ignacio se irguió, un nuevo fuego en sus ojos. Isidro bajó la voz. No vi la caída, llegué después. Pero sí vi a Sebastián, joven y lleno de odio, jurar venganza contra su padre. Y años más tarde, yo era uno de los peones en su rancho. Vi cómo un hombre sobornaba al médico para que le diera a su padre una medicina equivocada. Las palabras de Isidro confirmaban todo. No era solo un testigo del pasado, sino también del asesinato de su padre. Tengo miedo, don Ignacio, confesó el viejo peón. Sebastián es un hombre sin escrúpulos. En ese momento, el sonido de varios caballos, acercándose a galope, lo sobresaltó. Relámpago relinchó, una clara señal de alarma. Isidro palideció. Rápido, a la bodega, gritó, ayudando a don Ignacio a levantarse. Pero era demasiado tarde. 3 jinetes, enviados de Sebastián, irrumpieron en el patio del rancho. El líder, el mismo matón de la casona, señaló a don Ignacio con una sonrisa siniestra. El patrón no se conforma con quemar papeles. Dice que quiere tu cabeza, y la de ese caballo endemoniado. Isidro se interpuso con valentía. Lárguense de mi propiedad. El matón desenfundó su pistola. Esto ya no es tu propiedad, viejo. Sebastián es el dueño de todo este valle. Y hoy, vamos a cobrar la deuda pendiente. El disparo resonó en el silencio del atardecer. El disparo no impactó en Isidro. En un movimiento que desafió la lógica, Relámpago se lanzó hacia adelante, interponiendo su cuerpo entre el matón y los 2 hombres. La bala silbó en el aire, rozando el lomo del caballo y dejando un surco sangrante en su piel. El animal ni siquiera se inmutó. En cambio, emitió un relincho que no era de dolor, sino de pura y primitiva furia. Un sonido que heló la sangre de los 3 jinetes, un eco de un tiempo en que los caballos eran guerra y los hombres, sus extensiones. Los caballos de los matones, asustados por el grito de Relámpago y la ferocidad que desprendía, se encabritaron, desbocándose y lanzando a 2 de los hombres al suelo. El líder, el que había disparado, logró controlar a su montura, pero el terror se había apoderado de él. Relámpago cargó. No era el embiste ciego de un animal, sino la carga calculada de un guerrero. Se levantó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros golpeando el aire como martillos, y derribó de un solo golpe al matón de su caballo. El hombre cayó con un gruñido de dolor, y la pistola voló lejos de su alcance. Los otros 2, tambaleándose y viendo la ferocidad del alazán, no pensaron 2 veces. Montaron a duras penas y huyeron a galope tendido, abandonando a su líder. Don Ignacio,
con una fuerza que le prestaba la desesperación, se abalanzó sobre el matón caído, y le quitó el cuchillo que llevaba en la cintura. Isidro, recuperado de la sorpresa, trajo una cuerda y lo amarró. La ley, Ignacio. Tienes que ir a la capital con las pruebas. Ahora, gritó el viejo peón. Yo me quedo con este, y mandaré un mensaje al alguacil del pueblo. Pero Sebastián se enterará pronto. Tienes que irte ya. No había tiempo que perder. Don Ignacio montó en Relámpago. El caballo, a pesar de la herida en el lomo, parecía más decidido que nunca. Isidro les indicó un atajo por la montaña que llevaba directamente al camino real a la capital, un trayecto de un día a caballo para un jinete sano, pero una odisea para un hombre moribundo. Partieron al galope. El viaje fue una pesadilla de jadeos, sudor frío y visiones febriles. Don Ignacio se aferraba al cuello de Relámpago, confiando ciegamente en el animal para mantener el rumbo. En sus momentos de lucidez, hablaba con él, con su padre. Lo lograremos, ¿verdad, padre? Justicia al fin. Relámpago parecía entender, ajustando su ritmo, encontrando siempre la ruta más rápida y segura. La noche los alcanzó en el camino. Don Ignacio ya no podía tenerse en pie. Relámpago se detuvo junto a un arroyo y se echó suavemente, permitiendo que su amo se recostara contra su cuerpo cálido y palpitante. Bajo el manto estrellado del cielo mexicano, el ex-charro y su caballo, dos espíritus entrelazados por el destino, descansaron. Don Ignacio, con la cabeza apoyada en el costado de Relámpago, podía sentir el latir del corazón del animal, un tambor constante y tranquilizador. Tú siempre has sido mi fuerza, ¿no es así?, murmuró. Cuando mamá murió, fuiste tú. Cuando me dejó Elena, fuiste tú. Cuando perdí todo, siempre fuiste tú. Relámpago volvió la cabeza, y rozó la mano de don Ignacio con su hocico. En ese contacto, en el silencio compartido de la noche, no había necesidad de palabras. El amor y la lealtad eran un lenguaje más profundo. Al amanecer, Relámpago se levantó, y, con suaves empujones, despertó a don Ignacio. El hombre se incorporó, más débil que nunca, pero con un fuego de determinación en los ojos. A lo lejos, entre la neblina matutina, se vislumbraban las primeras luces de la capital del estado. La meta estaba a la vista. Pero también lo estaba el peligro. Al adentrarse en las afueras de la ciudad, un automóvil negro se cruzó en su camino. De él bajó Sebastián de la Cruz en persona, con un rostro desencajado por la rabia y el desprecio. Iba armado. Esto termina aquí, Morales, rugió. No llegarás a la oficina del gobierno. Sebastián levantó su arma, apuntando directamente al corazón de don Ignacio. No había testigos, no había escapatoria. Era el final. Pero entonces, Relámpago, en un último y sublime acto de sacrificio, se interpuso una vez más. Y esta vez, no hubo rozón. La bala impactó de lleno en su pecho. El estampido del disparo se mezcló con el grito desgarrado de don Ignacio. Vio cómo Relámpago se desplomaba en el polvo del camino, su cuerpo noble convulsionándose por el impacto. Un sonido, entre un relincho y un suspiro humano, escapó de sus labios antes de quedar inmóvil. El mundo perdió todo su color, todo su sonido. Don Ignacio cayó de rodillas junto a su compañero, su padre, su único amigo. No. Relámpago. Padre. Gritó, abrazando el cuello aún cálido del animal, su propio dolor físico desaparecido bajo el tsunami de agonía que lo inundaba. Sebastián se rió, un sonido hueco y grotesco. Al fin. El demonio está muerto. Ahora te toca a ti, Ignacio. La venganza se completa. Caminó hacia él, volviendo a apuntar con la pistola. Pero don Ignacio ya no sentía miedo. Solo sentía una rabia fría y absoluta, una furia que nacía de un amor profanado. Con los ojos nublados por las lágrimas, miró a Sebastián. Mataste a mi padre. Envenenaste su vida. Y ahora le quitaste lo único que me quedaba de él. Pero la verdad es más fuerte que tus balas. De dentro de su chaqueta, manchada con la sangre de Relámpago, sacó los documentos. Está aquí, Sebastián. La prueba de tu ruina. Y aunque me mates, alguien más la tiene. Dona Socorro. Isidro.
La verdad saldrá. Su grito era una profecía, un desafío final. La seguridad en los ojos de Sebastián se quebró por primera vez. El pánico asomó en su mirada. No era solo un hombre viejo y enfermo al que tenía frente a él, era el espectro de sus propios crímenes, erguido y desafiante. En ese momento de distracción, el sonido de sirenas se acercó rápidamente. Isidro, fiel a su palabra, había contactado no solo al alguacil del pueblo, sino a la policía estatal, contándoles todo. 2 patrullas frenaron bruscamente, rodeando la escena. Los agentes, viendo el caballo muerto, al hombre herido de rodillas y a Sebastián de la Cruz con un arma en la mano, no dudaron. Suelt el arma de la Cruz. Esta arrestado. Sebastián, acorralado, vio cómo su imperio de mentiras se derrumbaba en un instante. Dejó caer la pistola al suelo, su rostro una máscara de derrota y odio. Don Ignacio no prestó atención a su arresto. Todo su ser estaba concentrado en Relámpago. Acariciaba su cabeza, susurrándole palabras de amor y agradecimiento, como si con su voluntad pudiera devolverle la vida. No te vayas, por favor, no te vayas, suplicaba. Un agente se acercó para ayudarlo, pero don Ignacio lo rechazó con un gesto. En ese momento de dolor infinito, algo milagroso ocurrió. Relámpago, que yacía con los ojos cerrados, emitió un último y suave bufido. Una fina neblina blanca, como un suspiro de alma, pareció elevarse de su cuerpo y disiparse en el aire de la mañana. Y entonces, don Ignacio lo sintió. Una paz absoluta, una calidez que lo envolvió por completo, sanando su tos, apaciguando su fiebre, calmando su corazón destrozado. No era un milagro físico, era algo más profundo. Era la sensación de un abrazo, el abrazo de su padre, fuerte y protector, después de tantos años de ausencia. El espíritu de Emiliano Morales, cumplida su misión, se liberaba por fin. Don Ignacio comprendió. Relámpago no había muerto en vano. Había cumplido su juramento hasta el final. Con una serenidad que no creía posible, se puso en pie. Su cuerpo aún estaba débil, pero su espíritu estaba intacto, fortalecido por el último regalo de su padre. Miró el cuerpo sin vida de su leal caballo, y supo que ese no era el final. Era una despedida, sí, pero también un comienzo. Los agentes se llevaron a Sebastián, quien murmuraba incoherencias sobre el caballo endemoniado. La justicia, lenta pero implacable, empezaba a moverse. Don Ignacio recogió los documentos del suelo. No eran solo papeles. Eran el testamento de su padre, el sacrificio de Relámpago, y la semilla de su renacimiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Don Ignacio, aunque consumido por la pena, se convirtió en la punta de lanza de una investigación que sacudió los cimientos del poder en el valle. Los documentos que salvó, junto con el testimonio de Doña Socorro y la valiente declaración de Isidro, fueron incontrovertibles. Sebastián de la Cruz fue encarcelado, acusado de asesinato, el de Emiliano Morales, intento de homicidio, fraude, despojo de tierras y una larga lista de delitos. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes. Las tierras que había robado, incluido el rancho El Refugio, comenzaron el proceso legal para ser devueltas a sus legítimos dueños, siendo don Ignacio el principal beneficiario. La noticia corrió como pólvora por todos los pueblos. El excharro que todos creían acabado, el hombre humillado y enfermo, había derrotado al gigante. Se había convertido en una leyenda viva, un símbolo de que la verdad y la honradez, por más que duelan, siempre prevalecen. Pero para don Ignacio, la victoria era agridulce. Regresar a las cenizas del refugio fue lo más difícil. El olor a carbón y tristeza aún impregnaba el aire. Caminó entre los escombros, sus botas pisando los restos calcinados de sus sueños. Se detuvo en el lugar donde estuvo el establo, donde Relámpago había pasado tantas noches. El vacío que sentía era físico, un dolor sordo y constante. Sin el caballo, sin la presencia de su padre, la victoria se sentía hueca. Usando el dinero de la primera indemnización que recibió, lo primero que hizo no fue reconstruir su casa, sino mandar a esculpir una sencilla pero hermosa lápida de piedra. La colocó en un pequeño altozano, desde donde se veía todo el valle, el lugar favorito de Relámpago. En la lápida grabó, ***,
Aquí yace Relámpago. No fue solo un caballo. Fue mi padre, mi amigo, mi salvación. Su silencio guardó la verdad. Su valor nos liberó a todos. Galopa libre en los campos eternos, asterisco. Visitaba la lápida todos los días al atardecer, llevándole alguna manzana, o simplemente sentándose a contarle cómo iba la reconstrucción. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la lápida, un grupo de vecinos y antiguos peones que habían trabajado para él y que también habían sufrido los abusos de Sebastián, se acercó con timidez. «Don Ignacio», dijo uno de ellos, quitándose el sombrero. «Queremos ayudar a reconstruir. Usted luchó por todos nosotros sin saberlo. Esta tierra es tan nuestra como suya». La emoción embargó a don Ignacio. No estaba solo. La comunidad, inspirada por su valor, se unió. El rancho comenzó a renacer de sus cenizas, no como la hacienda de un hombre solo, sino como un proyecto común, un símbolo de resiliencia. Una mañana, Isidro llegó con un regalo. Era un patrullo alazón, inquieto y ojos brillantes. Es el nieto de Relámpago, dijo el viejo peón con una sonrisa. Lo crié en mi rancho. Tiene la misma mirada, la misma alma. Don Ignacio miró al potrillo, y por primera vez desde la tragedia, una sonrisa auténtica asomó a sus labios. El animal se acercó y rozó su mano con su suave hocico, un gesto tan familiar que le partió el corazón de amor. No era un reemplazo, nunca lo sería. Era una promesa. Un legado. Un nuevo comienzo. Mientras acariciaba la suave crin del potrillo, don Ignacio juró que esta vez, la historia sería diferente. El rancho no se construiría sobre el dolor y la venganza, sino sobre la memoria de un caballo valiente y el amor de un padre que nunca lo abandonó. La justicia había llegado, pero la redención personal estaba apenas comenzando. Y en los ojos del nuevo alazán, creyó ver un destello de la vieja y sabia paz que tanto extrañaba. Un año después, el rancho El Refugio era irreconocible. Donde antes había cenizas, ahora había una casa nueva, más amplia y acogedora, construida con la madera y el esfuerzo de toda la comunidad. Los corrales estaban llenos de ganado sano, y los campos, una vez secos por el abandono, reverdecían con cultivos y pastos. Pero la mayor transformación no era en la tierra, sino en el hombre que la cuidaba. Don Ignacio Morales, el excharro que una vez estuvo muriendo de dolor y enfermedad en un monte desolado, ahora caminaba con una espalda recta y una paz en los ojos que solo conocen aquellos que han enfrentado su oscuridad y han encontrado la luz. Su salud había mejorado enormemente. La tos había desaparecido y una fuerza renovada habitaba su cuerpo. No era joven, pero cada arruga en su rostro contaba una historia de supervivencia y sabiduría. El potrillo, al que llamó Verdad, en honor a la batalla ganada, había crecido fuerte y veloz. Aprendía rápido, y en sus ojos oscuros, aunque no habitaba el espíritu de Emiliano, brillaba la misma inteligencia y lealtad que caracterizó a Relámpago. Don Ignacio lo entrenaba con paciencia y amor, enseñándole los mismos senderos que su abuelo le había mostrado, creando un nuevo vínculo, diferente pero igualmente profundo. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era el juez a cargo del caso de la Cruz. Le traía noticias finales. Sebastián había sido sentenciado a cadena perpetua, y todos los trámites de devolución de tierras estaban completos. El rancho El Refugio y las otras propiedades eran legalmente suyas. Hay una cosa más, don Ignacio, dijo el juez. En una de las propiedades que le fue devuelta, la antigua hacienda de la Cruz, encontramos una bóveda secreta. Dentro de ella, había esto. Le entregó una pequeña bolsa de cuero. Don Ignacio la abrió. Contenía varias monedas de plata antiguas de la mina, y en el fondo, un pequeño y desgastado dije de plata, la figura de un caballo galopando. Era idéntico al que su padre describió en su diario, el emblema de los jinetes de la verdad. Sebastián lo había guardado como un trofeo siniestro. Don Ignacio cerró la mano alrededor del dije. No sintió rabia, ni siquiera triunfo. Sintió el círculo cerrándose. Al día siguiente, organizó una gran fiesta en el rancho, un verdadero jaripeo con comida, música de mariachi y toda la gente del pueblo invitada. Era su manera de agradecer.
La celebración estaba en su apogeo cuando don Ignacio, montando a Verdad, pidió silencio. Todos lo miraron, respetuosos. Hermanos, amigos, comenzó, su voz firme y serena. Hoy no celebramos solo la tierra recuperada. Celebramos la memoria de mi padre, Emiliano Morales. Y celebramos el sacrificio de un ser extraordinario, Relámpago. Una emoción colectiva recorrió a los presentes. Todos conocían la historia. Él me enseñó que la verdad, aunque duela, es el único camino. Que la lealtad y el amor son más fuertes que el odio y la avaricia. Y que a veces, los ángeles no tienen alas, tienen cascos. Las risas y las lágrimas se mezclaron entre la gente. Por eso, hoy, quiero que este rancho no sea solo mío. Quiero que sea un refugio, como su nombre dice. Un lugar para quien lo necesite. Y quiero reinstaurar los jinetes de la verdad, no como una sociedad secreta, sino como un grupo de hombres y mujeres de bien que velen por la justicia y la honradez en nuestro valle. Un aplauso cerrado estalló, aprobando su palabra. Don Ignacio desmontó, y se dirigió a la lápida de Relámpago, en lo alto del cerro. Colgó el dije de plata, que había encontrado en la base de la piedra. Brillaba con la última luz del sol. Se quedó allí, en silencio, mientras atrás la fiesta continuaba, la música y las risas llenando el aire como un himno a la vida. Miró el horizonte, los colores anaranjados y púrpuras del atardecer tiñendo la tierra por la que tanto había luchado. Ya no estaba solo. Tenía su comunidad, tenía a Verdad, y llevaba a su padre y a Relámpago para siempre en su corazón. La injusticia y la humillación lo habían quebrado, pero la verdad, revelada por la lealtad inquebrantable de un caballo, lo había rehecho más fuerte. El excharro no estaba muriendo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, don Ignacio Morales, por fin, vivía. Y en el suave relincho de Verdad, que se unió al viento, juró que esa vida estaría dedicada a honrar el silencio que lo había salvado.